Todo comienza mostrarnos a una chica de pelo gris llamada Alia, quien entra a la escuela mientras los demás estudiantes la saludan con admiración. Al parecer, ella es muy popular. Ella se encuentra con un chico que le coquetea. Él, confiado, le propone almorzar juntos y que le dé sus redes sociales. Pero en un giro inesperado, Alia lo rechaza y lo humilla en frente a sus compañeros. Al llegar a su salón, Alia ve a su compañero de clases llamado Kuse, quien está dormido. Alia lo saluda, pero Kuse no responde, lo que enfurece a Alia. Entonces Alia golpea su asiento, logrando despertar a Kuse. Según Alia, dice que seguramente Kuse quedó despierto toda la noche porque estaba viendo animes. Kuse, sorprendido, confiesa que no pudo dormir porque estuvo viendo animes y hablando con un amigo durante 2 horas. Mientras Kuse bosteza, Alia comienza a hablar en ruso para que él no pueda entenderla. Intrigado, Kuse le pregunta a Alia si dijo algo y Alia responde que ella lo estaba insultando. Más tarde, Kuse busca su libro y se da cuenta de que lo olvidó. Por eso le pregunta a Alia si puede compartir su libro con él. Alia acepta y Kuse junta a la mesa con Alia. En la siguiente escena, el profesor comienza a dar clases. Alia observa que Kuse está bostezando, a punto de quedarse dormido. Para despertarlo, Alia utiliza sus lápiz para golpearlo y al hacer esto, Kuse hace mucho ruido, lo que provoca que el profesor le pida que resuelva un problema que está en el pizarrón. Kuse, sin otra opción, tuvo que hacerlo, aunque no sabía la respuesta. Alia decidió ayudarlo, indicándole la respuesta. Kuse, confiado, se alegra y dice la respuesta, pero al final resultó ser incorrecta. El profesor entonces le pregunta a Alia si sabía la respuesta y ella dice que sí, dando la respuesta correcta. Kuse, enojado, clama a Alia y además la acusa de provocarlo. Alia vuelve a hablar en ruso y Kuse, sonrojado, le pregunta qué había dicho, pero Alia solo dice que lo había insultado. Inesperadamente, Kuse traduce lo que creyó escuchar. Según él, Alia dijo que Kuse era adorable. Sorprendido, Kuse se preguntaba por qué Alia no dejaba de darle cumplidos. Se revela que Kuse se entiende ruso, por lo que él comenta que Alia es una belleza rusa que no para de coquetear y darle cumplidos en todo momento. Kuse empieza a dudar si decirle a Alia que entiende ruso, ya que si lo hacen, ella moriría de la vergüenza. En el recreo, Kuse saca su celular, lo que molesta a Alia, quien es muy disciplinada y parece estricta. Alia le dice a Kuse que está prohibido usar celulares en la escuela, pero él responde que no está rompiendo las reglas, porque se trata de una emergencia. Alia pregunta qué tan importante puede ser para que pueda usar su celular, pero Kuse simplemente responde que lo usará para jugar su juego favorito. Alia menciona que ella es un miembro del consejo estudiantil, pero Kuse lo ignora, concentrado en conseguir el personaje que tanto quería en el juego, y al final lo logra. Esto enfurece a Alia, quien le confisca el celular. Luego, Alia, al revisar el teléfono, descubre que el personaje que tanto quería Kuse es una chica de pelo gris llamada la princesa de la luna, conocida como Tsukuyomi en la mitología japonesa. Alia pregunta por qué la princesa de la luna no tiene el pelo negro, a lo que Kuse responde que no lo sabe y dice que tal vez sea una referencia a la luna. Luego, Kuse dice que la quería porque era muy bonita, lo que enfurece aún más a Alia, quien termina devolviéndole el celular, aunque Kuse se alegra. Alia comienza a hablar en ruso y le dice a Kuse que ella también tiene el pelo gris y lo llama infiel. Alia vuelve a insultar a Kuse, esta vez burlándose de sus videojuegos. En la siguiente escena, el amigo de Kuse se queja deseando ser popular, pero sus amigos lo ignoran. De repente, llegan los miembros del consejo estudiantil y los amigos de Kuse quedan impactados por su belleza. Alia menciona que todos los asientos están ocupados, pero una de las chicas, llamada Yuki, descubre unos asientos disponibles en la mesa de los amigos de Kuse. Rápidamente, los miembros del consejo, especialmente Yuki, preguntan a los chicos si pueden comer en su mesa y ellos aceptan. Poco a poco, los demás comienzan a establecer una conversación, creando un ambiente extraño mientras Alia observa con celos. Yuki comenta que es una coincidencia que todos pidan ramen, el mismo plato que tiene ella, y dice que es su favorito, que suele comer en los días sin clases. Mientras comen, Kuse y Yuki conversan sobre el ramen, pero Alia, celosa, pregunta a Yuki si se conocen. Yuki responde que son amigos de la infancia y que asisten a la misma escuela. Kuse pregunta si Yuki y Alia son amigas, pero ellas solo dicen que están en proceso de serlo. Yuki pregunta a Kuse si finalmente decidió unirse al consejo estudiantil, pero él solo responde que no se unirá. Aún así, Yuki insiste en que debe hacerlo y cuenta que antes, en secundaria, era la presidenta y Kuse el vicepresidente. Alia se sorprende y pregunta si eso es verdad. Kuse aclara que solo lo hizo como un favor a Yuki, ya que necesitaban un compañero para las elecciones escolares. Después, Yuki menciona que Kuse es capaz de hacer lo que sea cuando se lo propone. Alia celosamente habla en ruso y dice, eso ya lo sabía. En la siguiente escena, Yuki se despide y se va, mientras Alia y Kuse conversan. Alia menciona que le sorprende que Kuse tenga una amiga, y él confirma que sí la tiene, señalando a Alia. Alia se sorprende y se marcha, pero cuando Kuse le pregunta a dónde va, ella solo responde que tiene cosas que hacer. En realidad, Alia está muy feliz por lo que acaba de descubrir
ocurrir. En la siguiente escena, a través de los recuerdos de Kuse, se revela que cuando era un niño solía juntarse y hablar con una niña que hablaba ruso. Al parecer, ella le enseñaba este idioma. En un momento, la niña le da un beso a la mejilla, lo que provoca que Kuse despierte de aquel sueño. Kuse menciona que comenzó a aprender ruso porque le agradaba a esa niña y que quería seguir hablando con ella, pero lastimosamente no recuerda su nombre. Luego, en la escuela, Kuse está limpiando el salón. Cuando Alia entra, él la saluda, pero parece que ella está de mal humor. Kuse se acerca a Alia y nota que una de sus medias está sucia. Alia le cuenta que un auto la chilló mientras caminaba. Alia le pregunta a Kuse si antes era un miembro del consejo escolar y él confirma que sí. Ella insiste en que debería unirse, pero Kuse se niega. De repente, Alia se quita las medias frente a Kuse, lo que avergüenza y hace mirar al otro lado. Al darse cuenta de su reacción, Alia sonríe y aprovecha la situación para molestarle. Le pide que traiga sus medias del casillero, aunque al principio Kuse se niega. Al final acepta. Kuse le da las medias a Alia, pero ella le pide que él debe ponérselas a ella. Kuse se niega, pero Alia insiste, afirmando que es su premio. Luego habla en ruso y dice que también es un premio para mí. Kuse se pregunta por qué Alia muestra cariño en ruso. Ella sugiere que es mejor que se las ponga ella misma. De una manera inesperada, Kuse decide hacerlo, aunque Alia se opone. Finalmente, Kuse le pone las medias a Alia, pero sin querer toca una parte íntima de ella, lo que provoca que ella se enoje, le patee y luego se va furiosa. Kuse envía mensajes y le cuenta a alguien lo que pasó. Luego, al ver a Alia, no sabe cómo arreglar la situación. En la siguiente escena, Kuse la sigue para aclarar las cosas, pero Alia le responde cruelmente, preguntándole qué quiere, y lo llama fetichista de las piernas. Kuse se disculpa por lo que sucedió, y Alia también se disculpa, diciendo que quiere revisar su cuello. Kuse se niega, y sin darse cuenta, dice que vio su ropa interior. Alia se sorprende y pregunta si él realmente lo vio. Kuse no sabe qué hacer y le agradece, lo que provoca que Alia, sonrojada y enojada, le dé un golpe. Ella comienza a hablar en ruso. No puedo creerlo, ojalá te mueras, estúpido. Luego sale corriendo, mientras Kuse empieza a perseguir a Alia mientras pide disculpas. Alia continúa hablando en ruso, pidiéndole que la deje en paz. Al final, Kuse se disculpa nuevamente y le ofrece una bebida, mencionando que siempre la ve tomando esa bebida, que parece ser su favorita. Alia comienza a beber y le pregunta en ruso si quiere un sorbo. Kuse, impactado, responde que si lo hace, será con un beso indirecto. Alia, emocionada, sonríe y dice en ruso, no tienes idea. Kuse, sorprendido por lo que dice Alia. Así termina este resumen, espero que te haya gustado. Gracias por ver el resumen. Aquí yo me despido y nos vemos en el siguiente resumen. Adiós.